El periodismo hoy, yo quiero creer que es más libre que el de ayer. Y quiero hacerme un hueco aquí y un nombre aquí que aún me sigo haciendo. Comunicación de Casa Real lo hace fatal. Me imagino que has tenido alguna metedura de pata. En mi vida he recibido un grito semejante por el pinganillo de ¿qué estás haciendo? Creo que en redes parece que tengo un ego que no tengo en realidad en persona. Pedro, quiero ser periodista. Para ser periodista yo creo que tienes que tener vocación, si no vas a fracasar. Hablar de salud mental es fundamental y muy pero que muy importante en la sociedad. No esperes aprender la profesión en un aula. El invitado de hoy no necesita titulares llamativos. Para eso ya está él. Periodista de raza, comunicador nato y una de esas voces que está redefiniendo la forma en la que se nos cuentan las noticias. Esta mañana hemos conseguido tenerlo aquí, con nosotros. Se va directo a la tele y de ahí a un AVE para poder llegar a tiempo a presentar un evento. Tiene el olfato periodístico afilado, la mirada crítica y una habilidad especial para conectar con la gente, tanto desde un plato de televisión como desde el móvil. Le hemos visto en medios, en redes, en charlas, en 1000 formatos. Con apenas 20 años ya había conseguido entrevistar a figuras como Luis del Olmo o Iñaki Gabilondo. Hoy vamos a descubrir qué significa comunicar en tiempos de ruido, cómo se construye una voz propia en un mundo saturado y por qué el periodismo aún tiene mucho que decir. Nos acompaña el periodista, creador de contenido, embajador murciano, Pedro J. Fernández. Pedro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En coche? No sé. En coche. He aparcado en la puerta y me ha traído el GPS, porque no sabía llegar. Pero yo me refería, ayer estuvimos hablando por la tarde-noche. Sí, Y me echaste un poco en cara que no me había comunicado bien contigo. de verdad. No tienes aquí buenas labores de producción. ¿Sabes lo que pasa? Que como tenemos más amistad que relación profesional, Sí. por no decir que ya es relación profesional, aunque hemos tenido, no tenemos ninguna actualmente, pues quizás usa un poco de la confianza. Culpa tuya, contrátame. Estás siempre con el tema de que te contrato. Sí. Mira, te estoy dando esta posibilidad Pero no me de pagas. mostrarte a una audiencia nueva que a lo mejor Pero no te no me conoce pagas. todavía. No te pago, pero es que, imagínate, hay gente a lo mejor que pagaría por estar aquí. Todavía yo creo que no, pero la intención Bueno, es que quién llegue ese sabe. momento. ¿Seguro? Tú sabes que en el primer momento en el que nos conocimos, que fue, si no recuerdo mal, en segundo de carrera, porque aunque no hemos estudiado lo mismo, hemos sido compañeros de facultad, hubo ahí muy buena conexión. Es verdad. Te molestaste desde el primer momento con ese olfato periodístico que tienes de hacerme la ficha, de enterarte exactamente de por qué había llegado en segundo, de quién era yo, etcétera, etcétera. Y de entonces compartimos, yo creo que se puede llamar amistad, ¿no? Se le puede llamar, se le puede llamar. Bien. Tú fuiste un poco de los míos, en el sentido de que estudiamos poco porque estábamos trabajando mucho. Es verdad. Pero bueno, no nos fue mal. No nos fue mal. Bueno, sí, sí. Tú siempre te quejas de que te da miedo el futuro, de que no sabes... No, hablo académicamente. Ah, que es verdad que no académicamente. estudiábamos mucho, pero que siempre sacábamos las Tú eras cosas. un poco pelota, ¿no? ¿Con los profesores? Claro. No. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado llevarme bien con... Es verdad, con los profesores siempre me ha gustado tener como Sí, buen sí. rollo, buena relación. Sí, sí. Pero, Lo que se pero llama nunca pelota. me han aprobado un examen por peloteo. Jamás. En mi vida. Por chantaje tampoco, ¿no? Por chantaje tampoco. Vale, ok. Del trabajo, ¿cuándo empezaste? Decía eso de que habíamos empezado los dos pronto, yo creo que tú incluso antes que yo. Pero a nivel laboral empecé, pues yo te diría que con 16 o 17 años en la radio. ¿Qué radio era en ese momento? Era en la radio pública de mi pueblo. Pero no empecé a lo que es trabajar. A mí me llevaban ahí para leer noticias una vez al mes en un programa que hacían de servicio público y yo iba ahí, pues leía noticias y me iba a mi casa. Pero bueno, yo ya me sentía genial porque estaba trabajando en la radio. Lo que es trabajar, empecé con 19 años. Primer trabajo ya remunerado. Hasta Sí, entonces... remunerado, pero que eso podría ser mendicidad lo que yo tenía ahí, pero no pasa nada. Quiero decir, yo, trabajaba no por dinero, sino porque me lo pasaba bien y además me daban ahí una... Que yo te diría que más que sueldo era una propina. Te daban de ¿no? merendar, quizá. Un poco, no. Me daban un sueldo irrisorio, Sí. pero yo lo agradecían porque estaba haciendo lo que me gustaba y con ese dinero, en ese momento no tenía tantos gastos, pues podía pues permitirme a lo mejor algún capricho al mes. Lo que hacen los chavales en ese momento Sí, de su vida. pero no podríamos denominarlo sueldo como tal. Yo empecé a trabajar en ese momento en la radio y en otra radio ya privada y ya después salté a la tele.
Me ha llamado la atención que antes has mencionado la radio. Yo sé el nombre que tiene la radio porque es la radio de tu pueblo. Sí. Has desaprovechado la oportunidad de mencionar a tu pueblo, siendo tú embajador. Siendo soy yo embajador de Jumilla. Ahora sí. Yo soy jumillano. Ahora sí. Sí. La palabra Jumilla la daré 17 veces a lo largo de la entrevista, ¿verdad? Murcia Porque y Jumilla, ¿no? Murcia y Jumilla, sí. Vivo a caballo entre Murcia, Jumilla y Madrid. Sí, pero... Podemos mencionar los vinos de Jumilla, pero no podemos mencionar marcas porque Bueno, las tasas en este momento no pasa nada, no es lo pero que contiene. podemos hablar de la denominación de origen protegida de Jumilla, que es para mí la mejor de España. Son unos vinos que tienen que seguir evolucionando, la gente los tiene que seguir comprando y conociendo. Mira, hace poco estuve en el restaurante de Cristiano Ronaldo y me hizo mucha gracia. Para bien, bueno, Cristiano Ronaldo creo que son Cristiano, Rafa Nadal y tal. Y hay una página entera, ¿no?, en la carta de vinos de Jumilla. Y eso es maravilloso. Vale, pues ya tenemos el spot, ya se lo puedes enseñar al ayuntamiento, a ver si te dan Te dieron un premio, ¿no? Hace poco, además. Sí, fui jumillano del año en el 2020... ¿Estamos en el 25 o en el 24? Estamos en el 25. Sí, pero bueno, yo soy jumillano del año todos los años porque es verdad ya te das que... tú ese premio. Sí, pero es que para mí es un premio ser de Jumilla y ser de la región de Murcia. Yo soy muy, muy, muy embajador de la región de Murcia. Y profesionalmente, ¿cómo es salir de un pueblo como Jumilla, enfrentarte a Murcia y después dar el paso a la capital, a Madrid? ¿Sabes qué pasa? Que lo fui haciendo todo de una forma muy natural. Yo salí de Jumilla con 18 años para empezar la universidad. Y en ese momento yo no había salido de Jumilla nunca. Había salido de Jumilla, evidentemente, para ir de viaje, para venir con mis padres a Murcia una tarde a comprar, lo típico de una persona que vive en el pueblo, pero tampoco había salido yo. Yo no había sido el típico que se había ido de viaje con sus amigos por ahí, no me venía de fiesta los fines de semana. Yo con Murcia no tenía ningún nexo de unión, más allá de familiares que vivían aquí, pero no tenía nexo de unión. De repente doy el salto, me vengo a Murcia a estudiar la carrera y conquisto Murcia. Y conquisto Murcia literalmente, porque la descubro. Y descubro lo que es vivir fuera de mi pueblo, descubro lo que es la noche, el día, el trabajo, la universidad, los amigos nuevos y lo hago todo de una forma muy natural, la verdad. Porque como siempre me ha gustado mucho trabajar, yo siempre digo que si tú te focalizas en una cosa y tienes el foco puesto ahí y todas tus fuerzas van ahí, al final lo consigues. Y yo llegué a Murcia con el objetivo de tengo que trabajar aquí y quiero hacerme un hueco aquí y un nombre aquí, que aún me sigo haciendo. Pero fue de una forma muy natural, diciendo que sí a todo. Llegué a la universidad, empecé en la radio de la universidad y a raíz de la radio de la universidad fui intentando hacer cosas fuera que tuvieran como consecuencia la radio de la universidad. Y así empecé aquí un poco a tener contactos, a darme a conocer, a hacerlo de una forma bonita. ¿He aprendido ya a decir que no? No. Es uno de los propósitos del 2025. Decir que no. Además es una cosa que trato con mi psicóloga mucho. El decir que no. Porque no sé cómo se hace. Y eso me ha pasado mucha factura. Mucha. Y es súper importante saber decir que no. Yo todavía no sé hacerlo. Estoy ahí. Estoy ya coqueteando con el no. Y bueno, intentando interiorizarlo, pero es muy difícil. En mi caso, yo admiro mucho a la gente que sabe hacerlo. Pero para que veas el nivel de no sé decir que no, que la semana pasada comí 2 veces para no decir que no a una de las comidas. Me dijeron, ¿comemos? Y yo dije que sí. Y luego me vino otra persona también que quería comer con ella, pero para no decirle que no a la primera, dije, pues como 2 veces. Quedé con una a la 1:30 y con otra a las 3. ¿Hoy podemos comer juntos? No. Mira, ya estás aprendiendo. Pero pues tengo que decir que no porque después me tengo que ir a trabajar corriendo. Ok. Oye, me alegra mucho y yo creo que en gente de nuestra edad, yo creo que incluso, lo reformulo, no solo en gente de nuestra edad, sino sobre todo en gente mayor, está muy bien que nos escuchen a nosotros, a los jóvenes, hacer mención a mi psicóloga, a mi psicólogo. Creo que un mensaje es chulo y que siento que cada vez más se va rompiendo un poco, ¿no?, ese estereotipo de persona que va al psicólogo. Me gusta que lo hayas compartido. Es que hablar de salud mental es fundamental y pero que muy importante en la sociedad. Mira, yo en el año 2013, tenía yo 13 años,
un tío mío es, o era, el presidente de la Asociación de Salud Mental de Jumilla. Y me acuerdo que, como a mí ya me gustaba pues, el tema de presentar, los espectáculos y tal, me dijo, ¿quieres presentar la gala a beneficio de la salud mental? Y yo dije, sí, claro, tal. Y cuando yo fui a presentar esa gala sin tener ni idea, con 13 años, de lo que era la salud mental, yo pensaba que la salud mental era tener esquizofrenia, simplemente. Un problema de estos chungos de salud mental, de Ujú. personas que están... Sí, de manicomio. sí, sí, que están fatal. No sabía que, por ejemplo, un desamor podría derivarte en un problema de salud mental, una depresión era un problema de salud mental, una bipolaridad era un problema de salud mental, no sabía lo que era la inteligencia emocional. Y yo mismo, con 13 años, tenía súper estigmatizado el tema de la salud mental. Yo me acuerdo que decía, yo presento esto porque tengo un familiar que es presidente de la Asociación de Salud Mental, pero mi padre no tiene ningún problema. Quiero decir, es un tío mío. O sea, intentaba como si fuese algún tipo de problema con 13 Sí. años, evidentemente. Y yo ahí empecé a hablar con gente, a descubrir personas que me contaban un poco. No, bueno, es que, ¿y tu hermana por qué está en la asociación? No, pues porque tuvo una depresión. Y ya, y una depresión porque está ahí. No, porque la depresión es un problema de salud mental. Y entonces empecé a indagar y luego hay una asignatura que a mí también me marcó muchísimo dentro de la carrera, que fue la inteligencia emocional, porque yo no sabía qué era la inteligencia emocional. Y entonces de repente, cuando entendí lo que era, cuando entendí que dentro de nuestra cabeza había que ordenar las cosas y empecé a autoconocerme, entonces me di cuenta de que yo sin inteligencia emocional o sin esas nociones básicas no podría vivir, y más en el mundo en el que yo me muevo. Es complicadísimo. Entonces, a lo largo de mi vida en situaciones complejas sí que he recurrido a una psicóloga de forma como muy suelta. Y a finales de 2024 pasé por una situación de mucho estrés, mucha ansiedad. De repente esas cosas en mi cabeza que yo pensaba que tenía ordenadas no lo estaban. Y entonces decidí recurrir a una psicóloga simplemente para que me ayudara a componer otra vez el puzzle. Que es un puzzle que tenía que componer yo, pero que si me daban alguna noción, pues no estaba mal. Y entonces ahora sí que recurro a la psicóloga con asiduidad y me encanta y estoy muy feliz. Y para mí, mira, intento que en una mañana casen el ir a hacerme un tratamiento en la cara, el ir a darme un masaje y el acabar en la psicóloga. Me encanta, porque es un momento que tengo yo para mí. Me paso el día trabajando, viajando, subiendo, atendiendo llamadas, contestando mails. Joder, un momento para mí también es importante y lo disfruto muchísimo, 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 muchísimo. Ahora mismo, a día de hoy, no tengo grandes problemas para ir al psicólogo, pero, pero es como un capricho que me doy, ¿sabes? Me alegro mucho escucharlo. Hay preguntas que te voy a hacer hoy, porque la gente estoy seguro de que quiere saberla, de las cuales yo tampoco sé la respuesta. Yo te conozco bien, pero una de las cosas que no sé en qué momento te diste cuenta de que tú te querías dedicar a lo que te estás dedicando actualmente. Es que no sé en qué momento fue. Yo lo he tenido siempre bastante, bastante claro. Yo en los patios de los recreos, cuando era muy pequeño, no me gustaba jugar al fútbol, que era lo que hacían los niños, y no me gustaba bailar, que era lo que hacían las niñas. Entonces yo aprovechaba que las crías bailaban y yo decía, pues vamos a hacer una gala y yo voy a presentarla. Y luego hay un momento que creo que para mí es como muy importante, que además tuve la suerte de poder decírselo a ella a los ojos, que fue un programa que yo no sé si tú te acordarás, que se emitía en la uno, que se llamaba Mira quién baila, Claro, joven. mítico, Mm. que mi madre veía todos los lunes, se emitía los lunes. Y entonces yo me acuerdo que yo veía a Anik Artiburu, que lo hacía genial, súper guapa, tal, cómo presentaba, y yo decía, qué bien lo hace, qué guapa es, yo quiero ser como ella. Y entonces hubo un momento que yo me hacía cartulinas, cuartillas, las típicas cuartillas que llevan los presentadores, entonces yo me apuntaba todo lo que Anne decía, y entonces al día siguiente yo recreaba Mira quién baila, me ponía la sintonía en internet, todo, 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 y yo jugaba a que yo era el presentador de Mira quién baila. Entonces en ese momento fue como la primera vez que yo dije, pues me gusta a mí esto, porque yo al principio quería ser presentador porque yo no sabía lo que era ser periodista, es que estamos hablando de 7 años, 8 años, y entonces a raíz de ahí empiezo a jugar a ser lo que hoy soy. Y Que eso viene, es muy bonito, ¿eh?
Pues sí, desde luego. Y descubrirlo tan pronto también. Hay gente que tarda mucho en descubrirlo, gente que ni siquiera llega... Bueno, los niños jugaban a ser futbolistas y yo jugaba a ser presentador. Sí, pero bueno, de tu La clase... mayoría de ellos no ha conseguido ser futbolista y yo sí he conseguido ser presentador. Sí, un sueño distinto. ¿Cómo se tomó eso tu familia? Porque a lo mejor cuando tu hijo te dice que quiere ser futbolista, pues dices, pues sí, pues como casi todos, ¿no? Pero cuando te dice tu hijo con 8 o 9 años, oye, que yo me quiero dedicar a esto, que me gusta la televisión... No lo sé, porque como lo empecé a hacer tan pequeño, creo que ellos tampoco nunca pensaron que yo podría dedicarme a otra cosa. No sé cómo se lo tomó. Entiendo que bien, porque nunca me pusieron ningún problema. Te empujaron. No, hombre, a mi madre le hubiera gustado que yo hubiera sido maestro. O sea, el sueño de mi madre es que yo hubiera estudiado magisterio. Tu oposición, tu plaza de Sí, funcionario... absolutamente. Su sueño en la vida. No lo ha conseguido. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Si de repente mañana me convierto en profesor de lo que sea. Pero creo que bien. Creo que nunca pusieron ningún impedimento y creo que tampoco nunca pensaron que podía haber otro tipo de opciones. Hay una persona muy importante en tu familia, Sí, que es tu abuela. sí. Ella... Ella fue mi primera espectadora en el mundo. Ella antes de enfermar, sabemos Sí. que estuvo malita y demás, ella era consciente de que tú ya te estabas dedicando a esto, ¿verdad? Sí. Mira, yo hacía un programa, ya siendo no más mayor, pero en vez de con 7 años, con 9, hacía un programa en la sala de mi abuela todos los mediodías. Todos y cada uno de los mediodías durante muchos años, que se llamaba Salita, porque lo hacía en una sala. Sí, muy bueno. De hecho, ojalá algún día yo pueda hacer algo que se llame Salita. Era la sala de estar. Y entonces yo con 9 años que dije, ¿qué le pongo al programa? Salita, porque se hace en una sala. Entonces yo descubrí tiempo después, justo en la puerta de la sala, pero en la pared, que no se ve desde dentro, hay una silla, y ella se iba a esa a esa silla, se sentaba y me escuchaba. Y yo ahí hablaba ya de política. Creo que en ese momento sí que mis padres se asustaron porque dijeron, estamos creando un monstruo, ¿no? Cuando de repente se muere Adolfo Suárez y yo me voy del colegio, me escaqueo para hacer un programa especial, para nadie, evidentemente, sobre la muerte de Adolfo Suárez. Joder. Entonces ahí yo creo que sí que dijeron, estamos creando un monstruo. Sí. Pero ella fue mi primera espectadora, mi primera oyente. Cuando empecé en la radio, ella todavía estaba bien y me escuchaba todas las tardes. Al salir de la radio, la primera llamada que recibí era la suya. ¿Era crítica? No, me decía, ¿pero cómo eres tan listo? ¿Pero cómo eres tan listo? Y yo le decía, abuela, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo que es una abuela. Sí. No. Mi abuela ha sido crítica en otros aspectos, pero profesionalmente no, porque tampoco le dio tiempo. Ella creo que ya no llegó a verme en televisión. Creo que a lo mejor en 2019 sí, pero ya no entendía muy bien. Cuando yo empecé en las 7, en 2019, en un programa sí que se lo ponía y ella no entendía muy bien. Decía, madre mía, qué bien, qué guapo, tal. Pero ya no entendía muy bien lo que era, ¿sabes? Y empezaste así de pronto, me imagino que has tenido alguna metedura de pata. Muchísimas. Me interesa saber alguna que recuerdes con especial cariño. Pues mira, hace poco tuve una. Porque tú sabes que yo hago también entrevistas en Fotocoles. Sí. Y a ver, las entrevistas son muy largas, yo las tengo que cortar, las tengo que montar, porque en redes tú sabes que se lleva lo efímero, lo rápido y lo ya. Y entonces monté una entrevista y sin yo ser muy consciente se da a entender en esa entrevista algo que es una chorrada como una catedral, o sea, la mayor chuminada de la historia. Y en esa entrevista se da a entender algo que en realidad no pasó así, pero que con el montaje parece que sí y ahí creo que la cagué un poco. No lo manipularías tú eso acaso hecho, No. ¿no? No es manipulación, yo no me di cuenta. Es una tontería, ¿eh? No estamos hablando de una cosa muy seria, es una tontería, pero escúchame, como la Catedral de Murcia es grande. Pero, ¿ves? Ahí tuve yo una cagada. Y luego he tenido mediáticamente, en tele he tenido... A ver, una persona que pasa tantas horas en directo, es imposible que no la cague. Que se lo digan a Mariano Rajoy, ¿no? Con su frasecita. Que se lo digan a mucho. Mariano. Es que si no la cagas...
Y al final, si de repente, pues no lo sé, tienes una sección a la semana, pero es que yo paso muchas horas en directo. Entonces es evidente, ahora mismo no recuerdo así grandes cagadas. Bueno, sí, una. ¿Has visto como pensando un poquito? Madre mía. ¿Tú sabes que la primera vez que yo entrevisté al presidente de la región de Murcia, a ver, existen una serie de protocolos que tú tienes que cumplir, como es normal. Eh, Tú a un presidente le tienes que llamar presidente o señor, en este caso, señor López Miras. Mm. Pues yo la primera vez que lo entrevisté, cogí y le dije, Fernando, Fernando, ¿qué te parece la fiesta de no sé cuánto? Claro, en mi vida he recibido un grito semejante por el pinganillo de ¿qué cojones estás haciendo? Y yo pensaba que no, pues yo estaba haciendo las cosas bien, yo pensaba que no Que iba no era a ti, ¿no? conmigo, Al cámara, efectivamente, y quizás. luego me dijeron, vamos a ver, evidentemente el presidente no me dijo nada ni nada, pero luego al llegar a la tele sí que me echaron una pequeña bronca en plan, eh, ¿qué haces llamando al presidente Fernando? Y ahora, lo vea donde lo vea, es presidente, yo no me acuerdo de su nombre. O sea, es una cosa que a mí se me quedó aquí clavada porque es una cagada. Yo Pero no bueno, sé, ya. yo no sé, si yo hubiera sido espectador en ese momento y veo que un crío de 20 y pocos años a un presidente autonómico o a un consejero o a un alcalde, en vez de decirle consejero, presidente, le dice, Fernando, ¿qué pasa? Ostras. Ahí eso es una cagada gorda que yo llevo ahí marcada. Pero bueno, las cagadas no sirven para aprender. Eso no me va a pasar a mí nunca más en Sí, la no, vida. y muchas veces yo creo que le da más importancia a la cagada el que la comete que de fuera. Seguramente hay mucha gente que lo vio en ese momento y ni siquiera se paró a pensar, y dijo, hostia, qué tío más natural. Sí, Ya tan natural era. me imagino que con la cantidad de veces que has entrevistado a este señor o que has tenido contacto con él, ya sí tendrás cierta licencia para llamarlo Fernando, ¿no? Al menos en un círculo privado. En directo no. O sea, en En- directo no lo haría ni lo haré. Pero porque entendí que hay una serie de códigos y hay una serie de protocolos institucionales que tú, por mucha cercanía que tengas con... imagínate que tu padre es el alcalde de Murcia. Cuando tú estás entrevistando a una persona, es alcalde. Mm. Alcalde, alcalde, alcalde. Señor, Sí, sí, sí. tal, Eso. en este caso. A ver, entre los políticos en general y los periodistas existe cierta familiaridad fuera de cámaras o fuera de micros, porque al final tú les haces un seguimiento y eso es natural que ocurra. Eh, es normal. Lo que pasa es que también tienes que tener la suficiente profesionalidad para que esa familiaridad, cuando tú te pones delante de un micrófono en tu papel de periodista, no te influya. Eso tienes que saberlo. A mí me hubiese pasado algo contigo si te hubiese conocido ahora, si te hubiese conocido hace un año o dos, no desde que nos conocemos, me hubiese transmitido cierta inseguridad porque, al menos desde fuera, era una persona que parece que se lleva bien con todo el mundo. Y eso es muy difícil. ¿Eso es una sensación que tengo yo o realmente te llevas bien con todo el mundo? Mira, el día que yo entendí, que no fue hace mucho, ¿eh? El día que yo entendí el día que yo entendí que no le podía caer bien a todo el mundo, me llevé un disgusto tremendo. Me llevé un disgusto tremendo. Em, y ahora lo entiendo, que no se le puede caer bien a todo el mundo. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Pero tú te llevas bien con todo el mundo. Intento llevarme bien con todo el mundo. Y eso no es A difícil. mí yo me muevo muy mal en el conflicto. Intento llevarme bien con todo el mundo, pero hay gente que no se quiere llevar bien conmigo y yo me parece perfecto. Hay gente que no se quiere llevar bien conmigo, Eso se debe a lo mejor a que te llevas bien con gente con la que ellos ya no se están llevando bien. por ejemplo. Por ejemplo, puede ser. Pero es que a mí eso me da igual. A mí me da igual. Yo soy una persona muy... O sea, creo que uno de los valores que más me han enseñado en mi casa es la educación. Creo que si algo... O sea, mis padres pueden estar orgullosos de los hijos tan educados que han criado. Creo que yo soy una persona muy educada. Y también intento ser una persona respetuosa. Y intento llevarme bien con todo el mundo. Pero no siempre lo consigo. Hay gente con la que tú te llevarás actualmente que consideras amigos, que ¿Sí? están dentro de la escena pública, mediática. Ahí, ¿cómo manejas una situación en la que a lo mejor ha salido una noticia o ha salido una crisis de esta persona con la que tú tienes amistad? ¿Lo cuentas, no lo cuentas? ¿Qué prima hay? Bueno, cuando hay que contar una historia siempre tiene dos versiones.
Entonces yo intento acercarme a esa persona y decirle, mira, tengo esto, ¿me puedes dar tu versión? Porque lo voy a contar. Y siempre, Porque lo vas a contar, ya le estás anticipando de que, oye, claro, yo intento no silenciarme, no autosilenciarme. Y tampoco permito que me silencien. Entonces me acerco a esa persona y le digo, oye, tengo una información, tengo esto, va a salir esto, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. no te han censurado nunca. No, a mí nunca me han censurado. Pues ya Yo es raro. siempre he dicho lo que he querido, cómo he querido y cuando he querido. Y, y he trabajado en radio, en televisión, en redes sociales, en prensa. A mí nunca me han silenciado. He trabajado en informativos, Pero que se tú, habla mucho de hoy, los informativos. En la vida me han dicho cómo tengo que contar una noticia. En la vida me han pero ya dicho... te lo dices tú, ¿no? O sea, yo te conozco a ti y seguramente seas tú mismo quien se pone esos límites de decir, oye, de esto no voy a hablar o de esto no voy a opinar. Yo sé lo que tengo que contar y cómo lo tengo que contar, evidentemente. Eh, Quizá alguna vez me he autocensurado. Intento que no. Intento que no. Pero a mí no me han censurado nunca. No. Y llevo trabajando, voy a cumplir 26 años. Llevo trabajando en televisión desde el año 2019. Luego dejé en el 2020 de trabajar por la pandemia y volví en el 21 y ya me quedé. En la radio llevo trabajando desde el 2017. He entrevistado a políticos, periodistas, influencers, cantantes, actores. Y nunca me han censurado. Mm, yo creo que está claro, quienes te seguimos en redes tenemos claro cómo las gestionas. ¿Ha habido un momento de inflexión en el que tú hayas decidido, oye, tengo que cambiar esta línea o tengo que empezar a tomar X decisiones porque estoy yéndome por un lado en el que no me siento cómodo? A ver, yo he hecho de todo. Yo he hecho de todo. Si tú Pero- me pones a mí a entrevistar ahora mismo a Lola Lolita o me pones a entrevistar a Irene Montero, lo sé hacer perfectamente ambas. no, Y creo pero que tengo esos dos registros. En redes sociales, si te vas a TikTok, tiendo mucho más por la parte del entretenimiento. yo no hablaba de cómo eres profesionalmente cuando entrevistas a una persona u otra, sino la diferencia que puede encontrar una persona que te conozca personalmente, como puede ser mi ¿Sí? caso, cualquier otro amigo que tengas, con lo que muestras en tu perfil. Yo tengo mi opinión. Yo ¿Vale? tengo mi opinión. Dímela. Bueno, yo creo que eres un tanto distinto en persona a lo que tú muestras en redes. ¿Vale? ¿Y en qué lo Eso, notas? y creo que tú serás consciente de eso y tú lo has debido de meditar ¿Vale? anteriormente. Pero dime en qué lo notas. Yo te veo una persona más espontánea y con menos filtro en persona. O sea, a mí me da miedo llevarte al restaurante al que suelo ir en mi ciudad porque sé que en cualquier momento Pedro la puede liar. A ver, puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver. Pero te voy a contar una cosa. Mira, me pasa mucho, mucho, mucho últimamente que cuando una persona me conoce, me dice, me conoce en persona Mm. y no a través de redes sociales, pero me conoce después de haberme conocido en redes sociales, que me mire y me dice, anda, pues yo pensaba que tú eras gilipollas. Y no lo eres. Creo que en redes parece que tengo un ego que no tengo en realidad en persona. Creo que a veces incluso en televisión se me ve de una forma muy segura. Porque es verdad, porque yo en televisión me siento muy seguro. Yo entro en un plato de televisión y a mí se me pasan todos los problemas. O me pongo delante de una cámara y a mí se me olvida todo. Creo que en persona soy mucho más espontáneo. Cuando cojo confianza puedo liarla mucho más. Pero en redes quizás sí que soy algo más comedido. Y luego, al final en redes, yo soy un mensajero. Yo no soy el mensaje. Yo no soy el mensaje. Hay veces que sí que puedo como abrir un poco más la veda, ¿no? Y enseñar otra parte de mí. No sé, el otro día, por ejemplo, subí un vídeo de mi madre, no sé si lo viste, del vídeo de Revilla, Ah, de sí. mi madre diciendo, te van a denunciar, te van a denunciar. Pero yo intento Sí, esa ser fue una historia, por ejemplo, que yo vi y natural. dije, se ha equivocado, esto era Mejores Amigos. Y después dije, no, pero Claro, ¿no? la ha mantenido en el tiempo, eso es que Claro, la ha sí, subido a sí, breve, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, bien, bien. ¿Y hay algo en el que tú digas, ya está, por aquí no, o sea, esto no lo puedo mostrar? ¿Hay un límite en lo personal que no estés dispuesto a compartir con la gente? Mi vida íntima. Mi vida íntima. Mi vida íntima.
No sé, no te puedo decir lo que voy a hacer mañana, porque nunca digas nunca. Pero mi vida íntima jamás, quita el jamás. Mi vida íntima no es algo con lo que yo comercialice o muestre en redes sociales. Mira, dice Calderón de la Barca que todos tenemos 3 vidas. La pública, la privada y la secreta o la íntima. Yo en las redes sociales evidentemente muestro mi vida pública, doy algunas pinceladas de mi vida personal. En redes sociales mis seguidores han conocido a mi abuela, eso forma parte de mi vida personal. De hecho, muchos de mis seguidores compartieron conmigo la enfermedad de mi abuela. Intenté además que el caso de mi abuela, un caso de Alzheimer, se convirtiera también en un poco de ayuda, porque yo he recibido muchísimos mensajes de gente que está sufriendo igual que yo, o una pérdida o en este caso una enfermedad, y creo que, que hace un año que se murió y la gente sigue preguntándome por mi abuela, ¿eh? Yo no he recibido nunca la cantidad de mensajes que recibí el día que se murió mi abuela. De hecho, yo tengo mensajes todavía sin contestar, que de repente esa persona me vuelve a escribir por otra cosa y veo que tengo un mensaje de qué pena o de cómo lo siento, de la vamos a echar de menos en redes, todavía hoy sin contestar. Entonces, eso forma parte de mi vida personal y yo he decidido compartirlo con mis seguidores, pero en mi vida íntima, a día de hoy, no, ni la comparto, ni la comento, ni la muestro, porque, entre otras cosas, yo que soy tan espontáneo, que parece que todo el mundo me conoce y tal, y que muestro todo y tal, en ese sentido, parece que yo no tengo vergüenza ninguna en la vida. Y esa parte sí que me da un poco de vergüenza, o sea, soy un poco comedido en ese sentido Es y eso es... el vino de Jumilla que te ayuda a perder esa vergüenza. Puede ser, puede ser. Bueno, Sí. Pero me gusta eso, me gusta tener una parcela, una islita que sea mía y de nadie más, literalmente. bien. Vamos a dejar un poco de lado lo personal, que era un tema que a mí me apetecía mucho tratar, y vamos a adentrarnos en lo más estrictamente profesional. La pregunta para eso sería, ¿cómo es el periodismo hoy? El periodismo hoy está cambiando. El periodismo hoy está cambiando y está evolucionando con el tiempo. Pero entiendo que como todo, tú no puedes ser el mismo periodista hoy que en el año 2000, cuando se cayeron las Torres Gemelas. El periodismo hoy, yo quiero creer que es más libre que el de ayer. Sí, yo sé que mucha gente va a pensar que no, que es lo contrario. Pero, pero a día de hoy, todo el mundo puede ser periodista, aunque no tenga una carrera, por desgracia, porque todos tenemos un móvil. Las redes lo han democratizado, quizás, Sí. Y eso es un problema. Y eso es un problema. porque lo desvirtúan. Porque lo desvirtúan y porque las redes sociales también son un arma de doble filo muy peligrosa. Yo tengo en redes sociales cerca de 400.000 seguidores, tengo millones de visitas a la semana y soy un tío con cabeza que no suelta fake news ni barbaridades por la boca. Pero si yo quisiera ahora mismo mm, hacerme el loco y contar una noticia heavy que sea mentira, podría hacerlo perfectamente. Soy periodista y la lío partísima si quiero hacerlo, ¿sabes? Puedo provocar algo muy chungo, pero tú también. Y cualquier persona que nos esté escuchando sin ser periodista ahora mismo coge TikTok, un móvil y cuenta, yo qué sé, no quiero decir, no quiero poner ningún ejemplo, no quiero decir nada, pero de repente cuenta, Si X persona rompe su relación con... bueno, y eso, pues Sería eso leve, da ¿no? igual, Salsa sería rosa. leve, pero de repente puede decir, ahí mismo está cayendo la fachada de la Catedral de Murcia. Y hay una persona en Madrid que no lo sabe y que piensa que sí. Hace poco se lió muy parda porque en redes sociales alguien hizo creer que se había estrellado un helicóptero contra una de las torres Kio de Madrid. Sí. Y un medio de comunicación muy importante lo dio por bueno. Última hora, un helicóptero se estrella contra una de las torres Kio de Madrid.
No sé si era una de las Torres Kio o una de las 4 torres míticas que hay, una de ellas. Mm. Y nos volvimos locos. Yo me acuerdo que estaba a media hora de empezar el programa bueno, hablé con la directora, con Encarna, oye, ¿qué está pasando? Nos volvimos, de repente toda la redacción se puso en el tema y era mentira. Y era mentira y casi nos volvimos locos. Y fue porque una persona, y no solo mi redacción, quiero decir, el resto de medios de comunicación. Yo creo que fue, no sé si fue... Bueno, no voy a dar nombres. Una de las agencias más tochas del país puso un tuit, última hora ha pasado esto porque se creyeron que esa información era verdad. No era verdad. Pero claro, cuando yo vi que esa agencia lo había publicado, dije, esto es verdad. Y no lo era. Y se lió mucho. ¿Y eso cómo se combate? Eso se ¿Hay combate... forma de combatirlo? Quizás sería la pregunta. Bueno, eso se tiene que combatir con la gente que quiera información que vaya a sitios seguros. Esa es la forma de combatirlo. Porque a día de hoy todo el mundo puede ser periodista. Pero cuando tú estudiaste la carrera de periodismo, no Sí. lo hemos dicho, pero se sobreentiende. ¿A ti te faltó formación relacionada con cómo es el periodismo hoy? ¿Te hubiese gustado que... Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Yo no di periodismo en redes sociales. No. Y cada vez más en las facultades de comunicación, cuando... Mira, yo creo que de la pandemia para acá todo esto ha estallado más. Pero si tú entras en una facultad de periodismo en el año 2000, 2005, 2010, incluso 2015, tú le preguntas a una persona, ¿qué quieres ser? Porque dentro del periodismo puede ser muchas cosas. Y te decían, quiero trabajar en un gabinete, quiero ser presentador, quiero ser reportero, quiero escribir en un periódico, quiero ser locutor. Es heavy, pero ahora el 50% de personas que estudian comunicación, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, quieren ser influencers o quieren ser creadores de contenido. ¡Wow! Eso es una barbaridad. Las universidades y las facultades de comunicación tienen que tener las herramientas para ayudar a esos chavales. A mí no me sirve que un profesor de periodismo hoy en día no tenga TikTok, no sepan lo que es, por ejemplo, Actuality, que es uno de los medios de referencia en redes sociales. No me sirve. No puedes hacerlo. Para mí eso es tan grave como que un profesor de periodismo entre en una clase y diga, ¡oh! Yo no tengo tele. ¿Cómo que no tienes tele? Yo no escucho la radio. ¿Cómo que no escuchas la radio? Si eres profesor de periodismo. ¿Cómo vas a ser un referente? ¿Cómo me vas a enseñar algo si tú no tienes ni puta idea de nada? No se puede. Entonces las facultades de periodismo tienen que dejarse de rollos y ponerse las pilas en el ámbito de redes sociales. Tienen que hacerlo. Pero es que mencionas la creación de contenido dentro del periodismo y yo creo que son cosas distintas, ¿no? Es que tú, vamos a ver, si tú quieres ser creador de contenido, quieres ser comunicador. Da igual de qué. Quieres ser comunicador. Sí, Si de repente quieres ser comunicadora de moda, pues puedes hacerlo estudiando un periodismo enfocado en moda. Yo sobre todo me refiero a ese tipo de gente, ¿no? Hombre, si de repente quieres ser influencer, pues es que yo no sé hasta qué punto eso se puede estudiar en redes sociales, porque el tener seguidores, tú puedes estudiar un carrerón y sacarte 10 en todo, pero luego ser influencer, aquí nadie te contrata. Esto es, tú te pones delante de un móvil, pruebas suerte y si tienes gente detrás que te quieran, que te sigan y a la que le guste lo que haces, pues perfecto, pero ahí nadie tenemos una varita mágica. Pero yo hablaba sobre todo del periodismo enfocado a redes sociales. Sí, hay mucha gente que quiere ser creadora de contenido y que va a una facultad de comunicación, periodismo, publicidad, buscando una respuesta, buscando ayuda. ¿Cuál disfrutas tú más? Porque tú eres creador de contenido, pero también eres serio y formal detrás de la pantalla como periodista. ¿Hay alguna de las dos que disfruten más? ¿Sabes qué pasa? Que yo utilizo las redes sociales como un escaparate. Yo soy presentador, yo soy reportero, yo soy periodista, yo soy locutor. Y con todo eso he conseguido tener un perfil seguido en redes sociales. Yo las redes sociales para mí son una herramienta maravillosa que me ha ayudado
a llegar más lejos. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin las redes. Yo ahora mismo trabajo en la televisión autonómica, en las 7, pero también trabajo en Mediaset. Y yo trabajo en Mediaset gracias a las redes sociales. Gracias a que alguien un día me vio en TikTok y dijo, joder, este niño lo hace bien, vamos a llamarlo. O sea, yo he participado en documentales, he conocido a gente maravillosa gracias a las redes sociales. Ni más ni menos. ¿Qué le diría a una persona que conocieses por la calle? Oye, Pedro, quiero ser periodista. Lo primero que tiene que hacer es... A ver, ser periodista no es una profesión más. Para mí ser periodista es la profesión más bonita del mundo. Pero para ser periodista yo creo que tienes que tener vocación. Si no vas a fracasar. Creo que tienes que tener vocación. Tienes que tener inquietud. Un periodista yo creo que se hace, pero también se nace con ese gusanillo de querer contar, de querer saber, de buscarle el porqué a todo. Entonces, hola Pedro, quiero ser periodista. Recibo esos mensajes, pues no a diario, pero cada 2 días recibo un mensaje de consejos, me ayudarías a, me gustaría que... Claro, si yo a todo el mundo le digo, genial, si estudias periodismo vas a estudiar la profesión más bonita del mundo, pero tienes que hacerlo sabiendo que tú eres periodista porque quieres, porque te mueres por ser periodista y luego también tienes que currar mucho. Quiero ser periodista, estudia periodismo. Ahora mismo la formación es muy importante, pero no esperes aprender la profesión en un aula, sentado ahí estudiando, sacando dieces, venga dieces, venga dieces. No hace falta que saques dieces. No hace falta que saques dieces. Tú aprueba y empieza a llamar puertas. Sé inquieto, empieza a buscarte la vida. Es el mayor consejo que le puedo dar a una persona. Muérete por la información. Sé una persona informada. Sé una persona leída. Sé una persona que sepa de todo. De todo. Que si esta noche juega el Madrid, tú lo sepas aunque no te guste el fútbol. Si mañana o esta mañana de repente Irene Montero ha dicho que va a ser la candidata de Podemos a las elecciones, tienes que saberlo. Y si Ana Obregón se ha convertido en madre a los 70 años, también tienes que saberlo. Ya sabe la gente cuando estamos grabando este podcast. Ya has dado datos aquí cronológicos. Bien, bien, me gusta. No pasa nada. Has recorrido una parte del camino que para mí creo que es la más compleja porque es la inicial. Y creo que lo que más nos cuesta es dar ese primer paso. Tú ya has dado esos primeros pasos y ya has descubierto, seguro, algunas cosas dentro de este mundo un poquito oscuras. ¿Hay algo que te chocase al principio, que te siga chocando, que te asuste, que te genere miedo? Porque Mira, hablas del periodismo muy bien, hablas de la televisión muy bien, hablas de la creación de contenido muy bien, pero yo creo hombre, hay que gente mala. te has cruzado con ellos ya. Sí, ¿Y qué? ¿Cómo lo has sí. gestionado? Lo he gestionado teniendo muy claro quién soy yo. Hay gente mala. Yo me he cruzado con gente mala. O gente que cree que para brillar tiene que apagar a los demás. Sí, me he encontrado con gente muy mala. He vivido situaciones heavies. Pero. Pero yo voy a lo mío. Y no. De momento no me han quitado las ganas de seguir creciendo y de seguir aprendiendo y de seguir disfrutando de esta profesión. Es una profesión, si te dedicas a la tele, que esto es un poco como el mundo de las misses, ¿no? De repente todo el mundo quiere su momento de foco, todo el mundo quiere brillar, todo el mundo. Pero no todo el mundo vale. Y hay gente que no vale, que es muy cateta, que de repente ha llegado porque en la profesión también hay enchufes, entonces ha llegado por enchufe y ¿A ti no te han enchufado nunca? no, jamás. Yo vengo de un pueblo de Jumilla, mis padres son panaderos, tienen un negocio, una panadería. Mis padres no tienen nada que ver con este mundo, mi familia no tiene nada que ver con este mundo. Yo llegué con las manos vacías a Murcia y llegué con las manos vacías a Madrid. O sea, todo lo que yo he conseguido ha sido, y esto lo puedo decir con la boca muy llena, por mí. Mis padres no son periodistas, yo no soy hijo de nadie, soy hijo de unos señores maravillosos que tienen un supermercado, una panadería,
pero no tengo... Yo no tengo enchufe, ni he tenido enchufe en mi vida. Yo el puesto que tengo en la televisión autonómica me lo gané trabajando un año de becario sin parecer un becario, pareciendo uno más. Y los señores que dirigen la televisión autonómica tuvieron a bien el hacerme un contrato cuando terminé esas prácticas. Bueno, antes de que terminara esas prácticas. Que eso tampoco le pasa a todo el mundo. Antes de que yo terminara las prácticas dijeron, te anulamos el contrato de prácticas y te hacemos un contrato. Yo a Telecinco llegué gracias a las redes sociales, gracias a que me llamaron y gracias a que yo también he tocado muchas puertas, ¿eh? Muchas puertas. Pero a mí no me han enchufado en ningún sitio. No sé lo que es un enchufe. No lo sé. Oye, ojalá algún día me enchufe a alguien. Me encantaría. Si alguien me quiere enchufar, yo estoy dispuesto. Porque dentro de los enchufes, a ti de repente alguien te puede... Yo, por ejemplo, sí que he recomendado a gente. Eso yo sí que lo he hecho. He recomendado a personas. Oye, mira este, tal. Pero eso Cógelo. no es un enchufe, eso esa gente merece tu confianza y tú has puesto la Y mano en yo el fuego por yo ello. lo recomiendo. Pero los enchufes tienen una cosa, o las recomendaciones tienen una cosa. Y es que tú luego tienes que demostrar lo que vales. ¿Sabes? Me parece muy natural que si de repente yo tengo un puesto libre y sé que tú estás buscando trabajo y que puedes casar con con ese puesto, es evidente que yo te lo puedo dar a ti. Ahora tú tienes que saber un poco moverte y ganarte el puesto que yo te he dado, ¿sabes? A Sí, mí no sí. me han enchufado nunca, no. No. Pero estoy abierto a que si alguien me quiere enchufar, que lo haga. Que yo soy una apuesta, iba a decir apuesta segura, pero sería de venderme demasiado bien. Hay un tema que a mí me interesó mucho en su momento cuando estuve tratándolo contigo, creo que fue hace un año o 2 años, en el que tú te encontrabas en un punto en el que tenías algunas ofertas de Madrid, actualmente tenías un puesto en Murcia en el que te sentías realizado y contento, Mm. pero Madrid es Madrid, ¿no? Y yo creo que todos los que no somos de la capital sentimos como esa pequeña necesidad de pisar Madrid, porque si estás en Madrid significa que las cosas te van bien. Yo lucho últimamente un poco por lo contrario, por poder defender, y yo creo que los murcianos lo hacéis muy bien, defender lo vuestro y demostrarle al resto del país que desde vuestra comunidad autónoma podéis hacer cosas grandes. A mí me gustaría eso transmitirlo a Andalucía, a mi ciudad, Almería, que creo que tenemos un gran complejo como el que comento. ¿Has superado ya eso? Mira, yo si quisiera estar viviendo ahora mismo en Madrid, trabajando en una televisión nacional de forma fija, podría hacerlo. Tengo esa suerte. Es una suerte. Ya lo has ganado, sí. Eh, He recibido ofertas para irme a Madrid de forma fija. Ahora mismo vivo en el AVE, me paso más horas en el AVE que en ningún sitio, pero, pero estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque a mí Murcia me hace muy feliz. Mi tierra, mi televisión. Pues la gente dirá, este la ha comprado. No, pero para mí es mía. Igual que de todas las personas que forman la región de Murcia. Si nos están escuchando en Andalucía, su televisión es Canal Sur. Y pueden decir mi televisión y hablar con esa propiedad. Para mí las 7 en mi casa, mi sitio. Y estoy muy feliz. Entonces, no hace falta irte a Madrid para sentir que lo has conseguido todo. A mí Madrid me gusta mucho. A mí Madrid me hace sentir libre. A mí Madrid me hace pensar que he conseguido ser quien quería ser. Porque en Madrid están esos sueños que quizá yo de niño he anhelado. No se me va a olvidar el día que entré en Telecinco por primera vez. No se me va a olvidar. Fue una forma de ganarle la batalla a esa gente que me decía, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, eso es muy difícil entrar en esos sitios. El día que yo entré ahí por primera vez, gané la batalla conmigo mismo y con los sueños. Pero no me hace falta estar ahí todos los días, ni vivir una vida que a lo mejor yo creo que sería infeliz todo el rato en Madrid. A mí Murcia me hace muy feliz. A mí trabajar en Murcia, mis compañeros, mis programas, las cosas que hacemos en Murcia me gustan y me hacen muy feliz. Y no necesito, para sentir que soy grande profesionalmente, irme a Madrid y ser quizá un poquito menos feliz. Mi vida sería otra. Y he roto con muchas cosas por no estar en Madrid. He roto con muchas cosas por no estar en Madrid. Eh,
A lo mejor yo sería algo grande si me hubiera quedado ahí. Pero lo probé. De hecho, yo en 2023 dejé la 7 y me fui un verano entero a Madrid. Y aún no me había sonado el teléfono para que volviera y ya estaba diciendo que sí. Porque aquí me han dado además la oportunidad en la 7, en la televisión autonómica, de compaginar ambas cosas. De estar allí y de estar aquí. Y yo eso es que lo voy a agradecer mientras viva. Porque me están dando la... Yo en Madrid soy muy feliz. Yo en Madrid soy feliz. O sea, yo veo las 4 torres y digo, qué bien. Pero soy feliz 3 días, ¿sabes? Sabiendo que tengo un billete de AVE de vuelta que me vuelve a traer aquí y que aquí tengo que presentar no sé qué, ¿sabes? No sé si mañana me voy a tener que ir definitivamente a Madrid, no lo sé. Yo quiero seguir evolucionando. Tengo 25 años. Joder, quiero seguir trabajando y quiero seguir evolucionando. Pero mientras que pueda seguir dándole la mano a Murcia, lo voy a seguir haciendo. Yo te tengo que dar una buena noticia, y es que con lo que has dicho, en el momento en el que tengas que negociar una oferta de trabajo en Madrid, podrás mostrarle el clip de estos últimos 2 minutos diciendo, oye, que yo si me voy me tenéis que remunerar bien porque yo donde estoy a gusto es en Murcia. Es que estoy muy a gusto en Murcia, es verdad. Es verdad. Eh, sí, Murcia es una ciudad muy... una región. Murcia es una región muy, muy agradecida. Decías Yo lo voy por de... la calle y a mí la gente me quiere mucho, 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 mucho. De verdad. Yo no sé si me merezco que me quieran tanto, pero es verdad que la gente me quiere mucho. Y voy por la calle y las señoras se me acercan, me dicen... No sé, me siento muy bien valorado. Y a mí me gusta que me quieran. Y Murcia me quiere. Mencionaba lo de los 25 años, que la verdad que hacer todo lo que ha hecho con tu edad, pues tiene su mérito, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me chocó muchísimo cuando estábamos en la facultad, y es que entrevistaste a Luis del Olmo con 21 años. ¿Cómo coño se cierra una entrevista con Luis del Olmo, con Iñaki Gabilondo, con esa edad, sin ni siquiera estar trabajando, porque no estabas trabajando como tal, ¿no? En ese momento para la No. radio de tu pueblo? ¿Qué cara le tuviste que echar a eso? Bueno, creyéndotelo tú mismo. Yo me acuerdo que cerré la entrevista con la mujer de Luis, que era una señora, es una señora maravillosa, creo que se llama Mercedes. Y, y fue la entrevista, una de las entrevistas de mi vida. Yo terminé llorando la entrevista. Y me la voy a guardar para siempre, 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 siempre esa entrevista. Es un regalo. O sea, aquella entrevista fue un regalazo. Se cierra llamando a la mujer de Luis del Olmo y diciéndole, oye, mira, Pero bueno, soy periodista de Murcia, de una radio de Murcia. Es el día de la radio y me gustaría hacerle una entrevista a tu marido, por favor, no sé cuánto y sí, pero tal. que dices como si fuese muy sencillo llegar al teléfono de la mujer de Luis. Bueno, yo tengo mis triquiñuelas. Yo es verdad que me relaciono muy bien dentro del medio y siempre hay alguien que te puede echar una mano y decir, oye, ¿tienes el teléfono? Te lo paso. Es muy importante ser buen compañero, ¿eh? Yo siempre paso todo a todo el mundo. Luego a mí no todo el mundo lo hace. Estoy mirando la hora. Vale. Sí, vamos a ir terminando ya casi, Bueno, no te pero preocupes. yo la miro porque tengo una reunión de contenidos. Con Iñaki Gabilondo fue diferente porque él iba a hacer un programa con Movistar y dentro de la promoción yo aproveché para hacerle la entrevista a Don Iñaki Gabilondo. ¡Qué locura! Son entrevistas que yo me voy a guardar para siempre. Quizás te podrían haber dado ya el título de la carrera, ¿no? En el momento en el que hiciste Sí, eso, te sí, sí, pudieran sí, sí, haber sí. convalidado los 2 años que nos Pero quedaban. Ana, para mí, entrevistar a Luis del Olmo, es que eso es un año entero de carrera, ¡pum!, en 20 minutos. Sin duda alguna. Mira, yo el mayor consejo que le puedo dar a un estudiante de periodismo es que estudie la carrera, que se la saque, que preste atención y que la utilice para autoconocer la industria y la profesión, pero que jamás espere aprender lo que es el periodismo en un aula, porque no lo va a hacer. El periodismo se aprende y esto no lo dice Pedro J, esto lo dice Luis del Olmo. O sea, yo te voy a decir y le voy a decir a la gente la frase que me dijo a mí Luis del Olmo, que es, la profesión se aprende en una pecera de radio, en la calle con un micrófono o en una redacción de un periódico. No se aprende en un aula. La carrera es necesaria, muy necesaria, para formarte, para saber hablar, para
conocer de qué va la profesión, para entender las técnicas que son necesarias, pero la verdadera profesión y el verdadero periodismo se hace delante de una cámara, delante de un micrófono de radio o en la redacción de un periódico. Yo el periodismo, el verdadero, lo aprendí el día que se quemó la discoteca de Atalayas. Yo el verdadero periodismo lo aprendí en las Danas. Cuando te enfrentas a situaciones jodidísimas que no sabes cómo gestionar y que tienes que hacerlo en directo. Ahí es cuando se aprende el verdadero periodismo. En un aula sentado con un lápiz y la calefacción puesta es más difícil. Pues sí. Vamos a ir terminando, te tienes que ir. Me tengo que ir. Tienes que prometer que dentro de un año vuelves, porque se nos han quedado un montón de cosas que hablar. No hemos tratado a la Casa Real y yo creo que es un tema muy interesante y Es en el que interesantísimo. tú te mueves muy bien. Me muevo muy bien. ¿Tuviste el vídeo de Leticia? ¿Qué vídeo, Leticia? El vídeo cuando Leticia me vio y me dice, tú... Ah, sí, sí, estuvieron hace poco, ¿no? En la región de Murcia y Caravaca. coincidiste con ellos. Sí. Soy muy defensor de Leticia. Mucho. ¿Solo de Leticia? Creo que Leticia es la persona de Casa Real que más necesita defensa, porque España le ha dado por todos lados habidos y por haber. España ha sido un país muy injusto con Leticia. Y yo soy de los que piensa que si la monarquía ahora mismo está en la monarquía de Leonor, Sofía, Felipe y Leticia, ahora mismo está bien valorada y bien posicionada, en parte gracias al buen hacer de Leticia. Y ahora quizá estamos entendiendo un poquito más esas cosas que hacía Casa Real de meter en una burbuja a Felipe y a las niñas de hoy. Me acuerdo hace 10 años que se decía, ¿por qué los reyes no se relacionan con sus hermanas o las niñas con sus primos? Ahora entendemos por qué. ¿Por qué Leticia los metió a todos en una burbuja? Sí, la Casa Real es un tema interesantísimo. ¿Cuándo vamos a tener una entrevista con ellos? Casa Real es un tema interesantísimo y comunicación de Casa Real lo hace fatal. Fatal. Haciendo amigos, ¿no? Fatal. Ya está haciendo amigos. Muy mal, muy mal. ¿Cómo no los cambian? Pero bueno, ya tienen cuenta en Instagram incluso, ¿no? Bueno, 10 Ya, años después que esto pasa. el Reino Unido, que los de Holanda, fatal. Pero no se dan cuenta teniendo a una... quiero decirte, que el rey no se casó con una que había estudiado empresariales, que se casó con una periodista. ¿Cómo, por favor, lo hacen tan mal comunicativamente hablando? El rey tiene que dar ya una entrevista a alguien, a cualquier periodista. ¿A quién crees que se lo daría si se lo No lo tuviese? sé, no lo sé. Sí, sí lo sabes. No tengo ni idea. No sé. Te puedo hacer una idea, seguro. Hombre, yo... si hay una persona que creo que ahora mismo tendría que hacerle una entrevista al rey, que sería como el colofón de su carrera, yo, si fuera Felipe, elegiría a Matías Prats. Lo vi en Valencia, un poco la cercanía que había entre Matías Prats y el rey cuando él Todavía sí que se acercó. se me ponen los pelos de punta de esa imagen de Matías? Matías Prats en Valencia, con cómo estaba la gente en ese momento. Ahí estaba él. Ahí estaba él con la gente. Matías estaba donde había que estar. Y Felipe estuvo donde tenía que estar. Por mucho que la gente... Bueno, al final es respetable, cada uno tiene su opinión de la Casa Real y ya está, no pasa nada. Pero el jefe del Estado... Estuvo, sí, tenía que estar, está claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y allí estuvo. Muy bien, vamos. Y aguantó palos, barro, piedras, y ahí estuvo. Donde tenía que estar. Entonces, si tú me preguntas si tendrían que... O sea, ¿por qué lo hacen tan mal comunicativamente hablando? Mira, una foto de Leonor durante el tiempo de la Dana descargando camiones. Forma parte del ejército, ¿no? Llévatela a Valencia. No la pongas a, yo que sé, recoger barro o abrir puertas para encontrarte personas fallecidas. Ponla a descargar camiones. Puedes hacerlo. Y no lo hicieron. Y con esa foto se había metido España entera en el bolsillo. Con esa foto de Leonor descargando camiones, ayudando. Leonor es joven, tiene 19 años. ¿Cuántos críos de 19 años estuvieron en Valencia? Fueron de dos partes de España. Porque ella no. Sí, además estaba en el ejército. Y el ejército estaba allí. Pues sí. Leonor tiene que marcar un antes y un después. Y Casa Real, a la hora de comunicar, tiene que marcar un antes
y un después. Y tienen que haber muchos cambios. Y el rey tiene que dar una entrevista ya, en televisión. Para todas, en todos los canales. Como hace el día del discurso del rey, una entrevista al rey. Pero la tiene que hacer ya. No sé a qué está esperando. Muy bien. Ahí lo dejamos eso. Ya está. Vamos a terminar porque nos enrollamos y te tienes que ir ya. Van a ser la última, pero tienes que responder muy pronto. Vale, así, venga. Muy rápido. Corre. Última noticia que te ha flipado. Hombre, yo estoy flipando con el tema de las universidades privadas, ¿no? Me quedo en shock. Pues sí, sobre todo, bueno, no voy a entrar, no Vale. voy a entrar en polémica, no vamos a entrar. ¿Televisión o TikTok? Televisión o TikTok, a mí me gusta muchísimo la tele. ¿Por qué elegir? Yo me quedo con las dos, pero me gusta mucho la tele. Un tema del que nunca harías un reportaje. Pues mira, estos días que se habla tanto de José Bretón y tal, jamás le haré una entrevista a José Bretón. Curioso. Entrevista soñada que aún no has hecho. Al Papa Francisco. Ah, sí, esperaba Casa Real, ¿eh? Al Papa Francisco me encantaría hacerle una entrevista. A la reina Leticia. Vale. La persona en el sector que más te ha marcado. Me ha marcado... Pues mira, a nivel personal me ha marcado mi jefa. A mí me ha marcado Encarna Talavera. En todos los aspectos de mi vida. Me ha marcado Mercedes Milá. Me ha marcado Aníbal Artiburu. He dicho una persona. Me ha marcado Jorge Javier. Quédate con una. Me ha marcado Carlos Herrera. Quédate con una, Pedro. Me han marcado Ah, muchas. sí, una. Te puedes quedar con una. Bueno, me quedo con Encarna entonces. Muy bien. ¿Ganan más o menos de lo que la gente se imagina? No sé lo que la gente se imagina. No te va a mojar. Depende del mes. Murcia en una palabra. Perfecta. Muy bien. Es perfecta. Pedro, un beso de parte de mi madre. Un Vale. beso a tu madre. Si no te lo digo, me mata cuando llegue a casa. Pues dale un beso de mi parte. Gracias por venir. A ti por llamarme.